Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, Rafael, por la presentación y la iniciativa del Grupo de Seminario Zona Norte del Grupo de Investigación por este seminario, que está resultando muy interesante y sugerente. Nosotros presentamos una ponencia como dual. La primera parte voy a introducir un poco nuestra perspectiva de la vulnerabilidad urbana. Creo que es como que necesario hilar la escala arquitectónica con la escala territorial urbana, interesantísimas reflexiones también históricas y una metodología que nosotros hemos ensayado en el Centro Histórico de Jaén y la presentación del proyecto de investigación Equisocial, que es otro proyecto que se está llevando a cabo de la misma convocatoria del proyecto en Zona Norte y que presentará Belén Bravo a continuación mía. Brevemente, lo que me gustaría deciros... un momento. Sobre la zona norte de Granada, se ha hablado aquí de sus condiciones de partida o históricas. En realidad, si contemplamos el territorio desde su mapa de pendientes, nos damos cuenta de que es un territorio muy propicio para la urbanización, por esas condiciones de un territorio próximo que está irrigado, si bien no es la Vega Central ni en la Vega Sur, pero tiene el Beiro, tiene el Juncaril, tiene el arroyo Barranquillo, tiene una pendiente suave, como veis en ese mapa, de una caída paulatina hacia el oeste, tiene una conectividad metropolitana envidiable, en el sentido de que está relacionando la A92, la A44, o la G30, con la dirección también de salida de Granada hacia Guadix, Baza, Almería. Tiene, por otro lado, un tejido interno rico, un tejido interno mallado, que es una cosa que se echa en falta en muchas otras partes de la ciudad, con lo cual es un tejido urbano con un montón de posibilidades, de estas que nos han hablado antes Sergio y Javier, de la recualificación también de los polígonos. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto que tiene ejemplos, que tiene cuestiones, esto que digo, positivas, pero también es verdad que hay una falta de estima, una falta de mantenimiento permanente o crónico prácticamente por parte de la Administración municipal y regional, una desatención pública, una guetización. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, pero sin embargo, desde la perspectiva territorial, estamos en un territorio envidiable, y totalmente propicio para un crecimiento armónico de la ciudad central de Granada, ¿no? Por otro lado, cuando estudiamos la vulnerabilidad urbana, yo me aproximaría a ella a través de su condición multidimensional, ¿no? Ya decíamos desde los principios de los 90 que el retorno, de alguna manera, de la pobreza urbana a las ciudades se entiende como un fenómeno multidimensional, no solamente como un problema económico, ¿no? Y realmente lo que se produce es una falta de acceso al estado del bienestar, una intersección de tres faltas de acceso, ¿no? Falta de acceso al Estado, falta de acceso al mercado laboral también y falta de acceso a una solidaridad, a la comunidad, a la familia. Hay una falta de acceso, de acceso a los soportes comunitarios. Y esto es fuertemente dependiente, y está así estudiado, del espacio urbano y de las barriadas locales, de la idea de barrio, ¿no? Por ello también nosotros consideramos que el espacio público tiene mucha más capacidad de la que muchas veces le otorgamos, ¿no? Y que realmente es capaz de articular futuras transformaciones de barrio y de área, y para ello es necesario hacerlo visible, hacer visible la red espacial como un soporte de nuevos cambios y de nuevas reformulaciones, ¿no? Definir las características constitutivas y refundacionales de esa red espacial, formular y configurar sistemas o redes, también sociales y ambientales, evaluando sus políticas de regeneración urbana, ¿no? Que en el sentido de que es realmente la falta de conectividad y de pertenencia a redes sociales más amplias lo que conduce a una
falta de oportunidades respecto de otros ciudadanos del mismo municipio o de la misma región o a nivel estatal, y es esto lo que define de alguna manera la vulnerabilidad de un tejido. Y, por tanto, hay que investigar en esos recursos espaciales del espacio en cuestión para sacar todo el partido que tiene, porque muchas veces no es una cuestión de más inversión, sino de que la poca inversión que podamos tener o que pueda llegar esté situada justo en el sitio que más incidencia o más efecto puede tener, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos como tratado de perfeccionar o de configurar una aproximación múltiple a la cuestión de la vulnerabilidad, que no es otra cosa que confirmar lo que muchísima bibliografía está ya haciendo, de que existen factores económicos, sociales, físicos y una percepción también subjetiva del problema de riesgo o de amenaza o de vulnerabilidad de esos tejidos que hay que tener en cuenta. En ese sentido, por los factores económicos, obviamente, estaría el trabajo, estaría el desempleo, los factores sociales estaría la complejidad de los hogares, estaría el envejecimiento demográfico. Por otro lado, los factores físicos, claramente estaría la degradación del hábitat, el estado de conservación de la vivienda, el estado de conformación de la vivienda, pero también la percepción subjetiva de cómo estoy en cuanto a las comunicaciones, a la escasez de espacios verdes, al ruido, a la delincuencia, a la estigmatización simbólica que mi propio tejido tiene o que siento que tiene. Y en ese sentido yo creo que hay que explotar los datos que tenemos del Observatorio de Vulnerabilidad Urbana que está en perspectiva de tener nuevos datos ahora en el 2024, porque iban a tenerlos en el 2023, pero parece que nunca llegan, pero demuestran que esto son una mínima exploración que yo he hecho de la zona norte, viendo que se pueden hacer análisis contextuales en relación con el propio municipio, que se pueden hacer también tener una perspectiva de la población migrante, de la población en paro, de los jóvenes que están en paro y tener una perspectiva sociodemográfica, los hogares monomarentales o monoparentales, por otro lado las rentas por hogares o por personas que te dan también las diferencias internas dentro de lo que podemos llamar zona norte, no solamente la diferencia entre esta zona y otra parte de la ciudad. Evidentemente también tenemos datos sobre las viviendas, sobre el estado de las viviendas y su competencia para unos estándares más o menos contemporáneos y los elementos de vulnerabilidad subjetiva o percepción subjetiva como la delincuencia o como los problemas de lo que sienten que son escasas o el mantenimiento, la contaminación, las zonas verdes. Y en ese sentido, en Jaén, nosotros, en una investigación que está ahora para publicar, nosotros hacemos una diferenciación interna de las secciones censales del conjunto histórico, en este caso de Jaén, tratando de ver dónde está el acento de la vulnerabilidad dentro de ese diagrama multidimensional y comparando los tejidos internamente para construir finalmente, en principio, tres redes. Por un lado, la red social como una red basada fundamentalmente en los espacios públicos y en los espacios compartidos de esos tejidos y en su oportunidad para construir sistemas colectivos y comunitarios. La red ambiental, que apuesta fundamentalmente por la conexión con las grandes áreas, las áreas no construidas de la ciudad, pero también por la reinvención de los solares abandonados, de los espacios en desuso. Ya que construimos la red, la posibilidad de conectar con nuevos escenarios dentro de la ciudad central, en la ciudad metropolitana o periférica, es posible porque está construido el sistema conector, los nodos y las articulaciones, ¿no? Por otro lado, la red urbana como un reformulador de secuencias urbanas y de recursos espaciales colectivos, el establecimiento de una jerarquía distinta de centralidades, y, bueno, solamente para terminar mi parte, solamente llamaron la atención de dos libros que sacamos dentro del Departamento de Urbanismo en la primera fase del máster de urbanismo, que este año sí que se está produciendo de nuevo, de estrategias metropolitanas para Granada Norte, que plantean unos objetivos, una estrategia y un conjunto de proyectos muy interesantes,
Por otro lado, este otro libro del año siguiente sobre barrios y equipamientos, la ciudad cercana, en el que hay algunos proyectos yo creo que bastante interesantes sobre el ámbito norte. Este concretamente que está ilustrando estas imágenes es de Isidora Karan y de Marcin Slutz y está directamente conectado con el proyecto X Social que va a empezar ahora mismo a contar Belén y que trata de reformular o de encontrar nodos del espacio público que son lugares de interacción social y de fortalecimiento de la autoestima y para la aparición de iniciativas y políticas participativas, que extiende las condiciones favorables del entorno y producen una mejora medioambiental vinculada en estos nodos, en estos entornos, que es lo público y el entorno de lo público, la esfera, digamos, añadida, la esfera social añadida del espacio público. Y se convierten, solo yo me voy a decir aquí para finalizar, de encontrar estos soportes informales que hablaba Goberner, que permiten vincular a estos lugares de oportunidad donde la inversión sería aprovechada de mejor manera, construir un espacio articulado, interdependiente y donde las personas, a partir de ahí, comencemos a construir la reversión de las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Paso a Belén, te pongo esto más para acá. Sí. Bueno, brevemente, porque llevamos más de tiempo, ¿no? Realmente al final son casi como 2 presentaciones en una. Bueno, el proyecto X Social, como decíamos, de la misma financiación, también trabajamos poniendo el foco en las zonas vulnerables de Granada. En este caso, nosotros analizamos internamente, pero también comparativamente, lo que ocurre en el barrio vulnerable, de la zona vulnerable de la zona sur, que sería el Zaidín, y la zona norte, que estaría en entorno sobre todo de Cartuja. Y entonces nosotros nos centramos en el estudio, como decía el título, la evaluación de los factores de integración y cohesión social de los equipamientos urbanos, ¿no? Y en continuidad con lo que Juan presentaba antes, entendemos como una de las hipótesis el papel fundamental que juega el espacio público y también los equipamientos como grandes oportunidades para no solamente ser centros de equipamiento, es decir, de incorporar funciones o servicios a esos barrios, sino para que sean generadores de sociabilidad. La sociabilidad en estos barrios es fundamental, puesto que ha sido casi el soporte de la cohesión interna y de esos barrios, ¿no? Puesto que, como se ha evidenciado, la desatención por parte de la Administración, tanto para el cuidado de sus espacios públicos, para el servicio de esos barrios. Frente a ese déficit ha sido las asociaciones y la articulación social la que ha soportado de alguna forma el equilibrio, ¿no? Y el mejor confort de vida de esa población. Entonces, lo que sí, la deriva urbana ha ido llevando a una fragmentación y un debilitamiento de esos lazos sociales, y entonces entendemos la importancia que tiene revertir esa situación y reconectar esas asociaciones, esos nexos sociales que son los que ahora mismo pues, soportan, ¿no?, el bienestar de muchas de las familias o vecinos que allí habitan, ¿no? Entonces entendemos esa potencialidad y desde dos puntos de vista. Por un lado, las condiciones espaciales de la implantación del equipamiento, no solamente el equipamiento internamente, sino en la relación con el espacio público adyacente y los tejidos urbanos que lo integran, y por otro lado, la función social, es decir, cómo ese equipamiento está respondiendo a las redes vecinales y cómo realmente está articulando, está participando de las sinergias con otras actividades que la población es la que integra. El objetivo principal sería el de desvelar los criterios de diseño, por eso hay el papel arquitectónico, que nosotros entendemos que el papel de las condiciones del espacio es fundamental para la buena función de este papel social del equipamiento. Permite aprovechar el potencial de los equipamientos como nodo de actividad urbana. La metodología que se desarrolla es triple. Bueno, por un lado, la cartografía como una fuente de información, pero también como un espacio para acoger e incorporar los diferentes datos que se obtienen, tanto del análisis cualitativo como cuantitativo. Realmente la cartografía es espacio de articulación y de puesta en comunicación de las diferentes informaciones que se obtienen. Y, por otro lado, es muy importante la metodología multidisciplinar que desarrollamos en 3 bloques de trabajo. Uno, el cartográfico, que son principalmente arquitectos los que lo desarrollamos. Otro bloque sociológico, que lo desarrollan sociólogos que forman parte del equipo. Y luego, por otro lado, el bloque dinámico, que serían ingenieros de camino y también arquitectos que trabajan más en esa caracterización de las dinámicas sociales en el espacio, ¿no?, y sus diferentes comportamientos en ese espacio.
El bloque sociológico es muy importante, puesto que nos permite comprender fehacientemente, ¿no?, y con realidad cómo es ese día a día de la población del barrio y su vinculación en la utilización del equipamiento. Para eso se han desarrollado entrevistas, talleres participativos, encuestas, se ha hecho una encuesta también de población, y entonces con diferentes mecanismos, con 4 mecanismos distintos de aproximación sociológica, se ha hecho una caracterización bastante rica de lo que de la zona norte y principalmente de la zona de Cartuja, del barrio de Cartuja. Bueno, en la zona norte hemos analizado 3 equipamientos, hemos distinguido el papel que juega el centro de salud, los centros de salud en los barrios, las escuelas deportivas o los centros polideportivos y los centros cívicos, y luego hemos desarrollado más en profundidad el análisis comparado de los centros cívicos. Para eso hemos ido analizando diferentes ámbitos de relación del equipamiento con su entorno urbano y hemos identificado que existen como 3 delimitaciones distintas, ¿no? Lo que sería el ámbito de influencia del equipamiento, que sería un entorno aproximado de los 10 minutos de distancia temporal, el espacio público adjunto, que sería más o menos la distancia recorrida en 5 minutos desde el equipamiento, y el espacio inmediato, que sería el entorno de los 2 minutos de distancia. Hemos hecho una caracterización, como digo, cualitativa del espacio en torno al ámbito de influencia. Este sería el ámbito de influencia del Centro Cívico Norte, y hemos identificado los diferentes tipos de espacios, equipamientos, servicios o actividades que se desarrollan en ese entorno y con los que o se produce ya de por sí sinergia o tienen la capacidad de producirse esa sinergia. Y esta sería la delimitación del espacio público adjunto del Centro Cívico Norte, ¿no? Como se observa a diferencia de esos entornos y qué espacios realmente están participando en esas distancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observan los problemas que tienen que ver con la falta de acondicionamiento de los espacios públicos y cómo eso lleva a una apropiación tanto por vehículos, con lo cual una apropiación casi de exclusión del peatón, como apropiaciones pues, frente a la desatención de esos espacios públicos, pues de cómo la gente joven no se apropia pues, a través de los grafitis o bueno, lo utiliza, ¿no?, para sus formas de expresión. Se ha hecho, por otro lado, un análisis, una caracterización cualitativa a través de la fotografía. Se ha ido identificando, como se observa en el plano, la cantidad de espacio libre que existe sin dotación, es decir, que básicamente o que están mal mantenidos, como el Parque 28 de Febrero, o que están absolutamente abandonados. Y se observa pues, que realmente hay una gran cantidad de espacio libre, pero que realmente no tienen ninguna función realmente articuladora desde el punto de vista social. Y luego se ha hecho una evaluación a través de los indicadores, se ha hecho todo un sondeo, ¿no?, un estudio profundo de diferentes fuentes de indicadores de evaluación de cómo los equipamientos se integran o participan en la trama. Entonces se ha hecho en 5 bloques de estudios desde el punto de vista de la movilidad, la accesibilidad, el confort urbano, la implantación en el tejido y la cohesión social. Y se ha hecho un análisis de cómo los indicadores se pueden aplicar según los diferentes ámbitos de influencia, ¿no?, los diferentes entornos. Y finalmente, pues, estos indicadores se han ido aplicando, se ha hecho una selección de algunos de ellos que se ha considerado más oportuno y se ha evaluado directamente en los casos de estudio, ¿no? En este caso, en el Centro Cívico Norte se ha hecho una evaluación, este sería el ejemplo del entorno al espacio público adyacente de la accesibilidad peatonal. Entonces, por un lado, en el plano pequeñito, ¿no?, lo que se hace en ese caso es identificar cuál sería ese espacio público peatonal y por otro lado se ha hecho la evaluación de las condiciones por cantidad y por condiciones de ese espacio público, ¿no? Y bueno, y estamos todavía generando los criterios, ¿no?, que sean las últimas conclusiones y que bueno, intentaremos tenerlo para febrero, ¿no? Muchas gracias.